Hola, hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Bueno, a mí me gusta siempre hacer estos videos colocando ejemplos, como más de uno le gusta hacerlos. Y por supuesto más si los puedo hacer con ejemplos de experiencias vividas, de, de mi experiencia durante mis 56 años de vida. En la medida de lo posible tratando de contar experiencias personales, no las de otras personas. Allá por la década de los 80, creo de los 90, eh, me acuerdo que el M19, eh, a nivel mediático, los, los noticieros y todo este cuento, comenzaron en sus noticias a decir que ya no era el M19, sino el M17, el M15, el M13, y bueno, ya iban como en el M9. ¿A qué se referían los medios cuando comenzaban a hablar del M19? Ya como, no como el M19, sino porque el Estado, por medio de sus fuerzas militares, no sé, supongo también paramilitares, si ya había el paramilitarismo con la fuerza que algún día tuvo, estaban exterminando a los cabecillas del M19. Yo me acuerdo que ya iba como en el M9, cuando mataron a Iván Ospina, creo, el papá del alcalde de Cali. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya cuando el M19 se puso en diálogos con el Estado para para la amnistía, para hacer la paz, lo hizo bajo presión, porque los estaban acabando. Entonces era dialogar con el Estado o exponerse a que los desaparecieran. Algo parecido pasó con la guerrilla, la rinconada tan barraca que le pegó los dos periodos de gobierno del doctor Álvaro Uribe. La guerrilla, los bandidos no negocian sino bajo presión. Un bandido digamos como Otoniel, él no iba a negociar cuando estaba ya viviendo como un pachá en el monte, no, él comienza a negociar es cuando ya lo cogen, cuando lo capturan. La guerrilla pues comienza a negociar es cuando ya los tienen arrinconados como les tocó. De niño a mí me adoctrinaron una persona muy cercana a mí. Yo tendría por ahí unos 10, 12 años. Y esta persona llegaba y comenzaba a leerme panfletos y digamos, publicidad alusiva al M19 especialmente y cosas que iban en contra del Estado. Por supuesto que yo escuchaba, pero pues como que de todo lo que yo más o menos entendía era que había que odiar al Estado. Pero en sí yo no entendía el tema. Pero lo que sí estaba claro era que había que odiar el Estado porque el Estado era un opresor y tal y la vaina. Y bueno, yo lo único que era asentir y decir sí, 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 sí. Pero realmente yo no entendía bien el tema, pero para no contrariar a la persona que me estaba leyendo toda esa información y como inculcando ese odio hacia el Estado, pues yo le decía que sí. Ya después, en el colegio, ya en los dos últimos años, cuando me fui a graduar en un colegio de Bogotá, un colegio distrital, yo no sé si en estos momentos dan filosofía en los colegios, pero en ese entonces, yo soy de la promoción del 89, daban filosofía en décimo y once. Aparte de que en el transcurso de toda la primaria y la secundaria, el bachillerato, uno por parte de los maestros nunca escucha digamos, que le compartan a uno alguna situación, alguna circunstancia que lo haga uno de pronto sentir uno amor hacia el Estado, hacia el gobierno. No, no, no. Siempre, digamos, el ambiente, lo que se respira,
en el ambiente escolar es odio y rechazo hacia el Estado, porque el Estado es un opresor, eso es algo que se respira en el ambiente. Pero bueno, específicamente en la materia de filosofía, me acuerdo mucho que mi profesor de filosofía se llamaba Henry Ospina. Siempre iba en esa dirección. El Estado es un opresor y tal. Y entonces me imagino que el profesor iba viendo como a ver quién más le interesaba el tema. A mí me interesaba el tema para ese entonces. Yo tenía como esa mentalidad izquierdosa que me la habían inculcado desde los 10, 12 años. Por esta razón, al igual que otros compañeros, fuimos invitados a asistir a unas convivencias. Esas convivencias se llevaban a cabo en algunos parques de la ciudad de Bogotá. Me acuerdo por allá en el Galán, por allá en eso. Nos reuníamos en unos parques y era fundamentalmente hablar mal del Estado. O ni siquiera tanto hablar, a escuchar toda la carreta que decía el profesor y algunos otros patos que venían con él. Pero yo me podía dar cuenta que habían en el grupo personas que solo iban a este tipo de convivencias, a estas reuniones, por la promesa que nos hacían. ¿Cuál era la promesa que nos hacían? La promesa era el premio por asistir a eso. Como ya estábamos cerca de graduarnos y digamos, éramos unos prospectos ya para la universidad. Entonces, el cuento era ir detrás de las becas universitarias que daba la UP para ir a estudiar a Rusia. Y de eso se trataban las convivencias, como sembrar en uno el odio y el premio, la beca para ir a estudiar a Rusia. Incluso alguna vez estábamos ahí en el colegio, en la nocturna. Entonces estábamos ahí cuando el profesor de filosofía dijo, bueno muchachos, les tengo un invitado. Hoy traje un invitado. Bueno, llegó el muchacho, se presentó, el invitado era un bachiller de ahí del colegio Carlos Arturo Torres. Y el cuento es que este muchacho estaba estudiando una carrera de ingeniería industrial, creo, en Rusia. Entonces él llegaba a decirnos, pues, como una forma de decirnos, vea que la UP sí cumple. Tienen que seguir yendo a las convivencias, a hablar mal del Estado y les regalamos su beca. Entonces, bueno, todo el mundo ahí, pues era la sensación, el egresado del colegio, el bachiller, y prácticamente uno de los temas principales era que hablar en ruso, y eso no, qué vaina, escuchándolo a él hablar en ruso. Nos contó que en Rusia el primer año, cuando llegaba un estudiante allá, lo primero que tenía que hacer era estudiar ruso. Si al año no había aprendido ruso, chao para Colombia y se perdió la beca. Pero mientras que todos estaban embelesados escuchándolo a él hablar en ruso, no sé, a mí me dio por acercármele a él después aparte y le pregunté, venga, si es la cosa como la pintan, si es que allá todo el mundo vive por igual, allá no hay ricos, allá no hay burocracia, allá no hay... Y en pocas palabras el hombre me dijo, allá prácticamente es lo mismo que acá. Simplemente que allá se llaman clases privilegiadas. O sea, lo que uno aquí conoce como los ricos, la clase dominante, la clase política, allá se llaman clases privilegiadas, pero las hay. Y hay también desigualdad social, y hay mucha gente que vive en la miseria, grupos de gitanos que viven por ahí aislados, pero allá es casi la misma vaina, sino que simplemente la llaman de otra manera. Por supuesto, después vino la disolución de la Unión Soviética y sus 14 repúblicas y bueno, todo el cuento que algunas personas que tienen de pronto mi edad o de pronto se han dado la tarea de estudiar el tema, saben más o menos en qué consistió la caída de la Unión Soviética y la independencia de sus repúblicas. Yo, por esos años, por esa edad, yo también supe que fue, porque es que esto viene de hace muchísimo tiempo, yo también... digamos, fui llevado allá del hocico a votar por un premio. Yo me acuerdo que la primera vez que voté en mi vida lo hice por la señora María Eugenia Rojas, de Rojas.
la mamá de los hermanos Moreno, los bandidos estos con los que el Saltón vaya a la picota a negociar y a pedirles votos y a pedirles plata, supongo. Y a mí me pagaron ese voto, con un sándwich. Mi primer voto. Yo era un muchacho de 19 años, algo así. Uno de muchacho es muy voluble, uno se deja manipular muy fácil. Por eso es que no es nada raro uno ver en todas esas manifestaciones muchachos haciéndose matar y ni siquiera saben por qué. Uno, por ejemplo, cuando tiene 17 años, anda huyéndole al ejército, cuando a veces hacían esas batidas para buscar muchachos para el ejército, uno le corre al ejército. Y al mes, 2 meses, uno de pronto por cosas de la vida entra al ejército y es uno correteando a los otros. Y uno dice que los otros son unas gallinas, pero uno también fue una gallina. Y es posible que uno antes de entrar al ejército, uno odie al Estado. Pero como ya se puso el camuflado, el uniforme del ejército y el fusil, entonces ya uno odia a la guerrilla y quiere matar guerrilleros, porque matando guerrilleros vienen los permisos, vienen las condecoraciones y toda esa vaina, porque uno es muy voluble. Esa es la cuestión con los muchachos. Con respecto a los políticos, ahorita que ya no falta sino una semana larguita para, las, para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, yo he llegado a la conclusión de que prácticamente a mí ya no me interesa lo que me prometen. Ya, digamos, no es como el tema de fondo. O por lo menos, cada quien puede tener su propia percepción del tema. Pero en lo que a mí concierne, a mí ya no me trasnocha mucho el cuento de las promesas, porque es que está claro que los políticos prometen esta vida y la otra, y siempre se ha dado que nunca cumplen. Por ahí una pequeña parte de lo que prometen, sin excepción alguna, la mayoría no cumplen. No cumplen con todas las promesas, porque es que, digamos, para citar un ejemplo, los trenes elevados de Petro son cosas que solo están en la mente de él y que solo le llegan a personas, no sé, con ese desconocimiento de la realidad, y con eso son felices con lo que les prometan los trenes por el aire. Entonces, digamos que en lo que a mí concierne, yo ya no me guío tanto, digamos, yo he llegado como a la conclusión de que a mí ya no me importa tanto las promesas. Yo me doy como también a la tarea de mirar al candidato como en su esencia, como la persona, como si es una persona de fiar. No sé, uno tiene que tener algo en su ser que le dé esa capacidad de analizar el comportamiento, la forma de ser, la forma en que habla, su mirada, sus ojos, no sé. Por eso siempre he dicho que yo no, digamos, por decirlo de alguna manera, cualquiera menos Petro, porque es que el que más me da la impresión que es lo que menos le conviene al país, es Petro. Es una persona que en su mirada, únicamente en su mirada, para no ir más lejos, le genera a uno muchísima desconfianza. Yo, en el transcurso de mi vida, pues por supuesto, como yo tuve mi época como de mentalidad izquierdosa, ¿no? Yo asistía a reuniones de izquierda. Voy a citar una, de pronto por ahí estuve alguna vez en una reunión de Rosenberg Pavón, y voy a citarlo a él, ¿por qué? Porque algo que me causa curiosidad, me acuerdo mucho, a escuchar a Rosenberg Pavón, y Rosenberg Pavón eso hablaba y acompañaba mucho su discurso de hijueputazos. Y cada vez que él decía, ¿por qué el hijo de puta? Y eso lo aplaudían, eso era una felicidad, que el tipo echara la madre, y pues seguramente él vio también que eso era una forma de llegarle a la gente, y lo hacía de forma repetitiva. Pero no solo a esa, yo asistí a varias reuniones de la izquierda, y lo que debo decir con respecto a estas es que yo nunca,
nunca vi en esas reuniones a un grupito de muchachos encapuchados en la parte de atrás, intermedia, adelante, con tapabocas, con pasamontañas y intentando boicotear esta reunión, digamos, de la derecha para boicotear la reunión de la izquierda, gritando arengas y vainas y que abajo el socialismo, el comunismo y que abajo la izquierda y que viva el presidente tal de la derecha. Nunca. Totalmente lo contrario pasó en algunas reuniones de políticos de la derecha, centro. No fue solo una, fueron varias en las que estuve, de Álvaro Uribe y de otros políticos, y siempre era la preocupación a ver a qué hora sale el grupito. Y sí, no faltaba el grupito allá. Abajo Uribe, Uribe Paraco, Uribe asesino, encapuchados. Y ¿qué es eso? Siempre era de parte de esos muchachos ahí que los mandaban allá, los llevaban allá del hocico a que dijeran allá sus bobadas y decían sus bobadas. Y bueno, la gente les decía, por favor, ustedes son como los de la vivienda, están en el sitio menos indicado, por favor, déjenos continuar. Y bueno, de alguna manera tocaba sacarlos, pero nunca me pasó que estuviera yo en una reunión de la izquierda y viniera gente de la derecha a hacer ese tipo de manifestaciones. Cuando yo escucho a Petro con su hablado tan técnico, donde respira mucha cultura y mucha lectura, yo me acuerdo de Mario Moreno Cantinflas, cuando comienza a hablar y habla y dice un poco de bobadas, y las mujeres o los hombres que están ahí haciendo parte de la escena quedan así como boquiabiertos. ¿Qué quiere decir? Y lo aplauden y dicen, no, qué berraquera. Pero no entienden ni miércoles. En el caso de Cantinflas era específico porque él todo lo que decía eran bobadas. Por eso Mario Moreno Cantinflas, por él, se introdujo una nueva palabra a la real lengua castellana, que es cantinflear. Y para mí, en alguna medida, eso es lo que hace Petro, porque Petro con su parlamento técnico, muchas veces yo creo que él es consciente que muchos de los que lo escuchan no le entienden ni pío, pero entonces dice, pero los enredo con mi parlamento técnico. Eso para mí es Petro Cantinflas. Tengo que anotar una cosa muy importante. Cuando la consulta que se dio antes de las elecciones del 13 de marzo, yo creería en cierta forma que a Petro se le volteó la tortilla ahí. Porque digamos que el grupo donde estaba Fico, yo creo que era más opcionado por ahí de pronto Barguil o Barguil que el mismo Fico. Y yo creía que iba a pasar de ese grupo Barguil, pero pasó fue Fico. Y no contaban con que esa persona que no existía en el espectro político iba a pasar en esa consulta. En el otro de Sergio, sí sabían que era Sergio. Y hasta ahí como se creía que Sergio era el duro, el que seguramente iba detrás de Petro con el ingeniero, entonces ya decían que Fajardo era, yo no se me olvida eso, que Fajardo era el caballo de Troya del Centro Democrático de Uribe, que Fajardo era el uribista y que Fajardo era el uribista, porque lo veían que estaba punteando. Después, como vieron que el que pasó de esa consulta de la derecha fue Fico y comenzó a coger la fuerza, entonces ya no, ahora se desviaron, como dijo la señora esta senadora, ya se supone que lo habían quemado. No, lo quemaron no, simplemente que el país se dio cuenta que esa no era la opción y que el gallo para Petro es Fico. Entonces todo el mundo comenzó a apoyar a Fico. Entonces ya se volteó la arepa, ya dejaron quieto a Fajardo y comenzaron a decir que el uribista y que él que lleva la continuidad y que él no es el cambio y que lo mismo de siempre es Fico. Pero
Otra cosa muy diferente sería si de pronto Fico estuviera en el puesto por allá de Ingrid, por ejemplo. De Ingrid Betancourt, que no tiene ni la más mínima opción de ser presidente, pero sigue ahí dando lora, con toda seguridad. Si Fico no fuera en estos momentos la segunda opción y una posible opción, una firme opción para ser el presidente, para ser el que definitivamente mande a dormir a un manicomio a Petro. Si eso no fuera así, seguramente lo estaban buscando para pedirle el apoyo, para tratar de coger los votos de él, para irse en contra de Fajardo o el ingeniero Rodolfo Hernández. Pero como es el que, no, como es el que sigue ahí, como es el que seguramente los va a mandar juiciosos para la casa, entonces Fico es lo peor. Yo me acuerdo de un señor, creo que santandereano, es un señor que yo no sé por qué esa vaina se da aquí, es una persona que hizo la candidatura a la presidencia como unas 2, 3, 4 veces, no sé cuántas veces, pero sí sé que hizo varias. Horacio Serpa, el del bigote. Yo no sé por qué no hay alguna ley, algunas reglas del juego que diga, bueno, si el país le dice una vez, no sé, de pronto máximo 2 veces a un candidato, no lo queremos, por lo que sea, porque es que la elección es la voluntad del pueblo, las votaciones, las elecciones es la voluntad del pueblo, entonces si el pueblo le dice a un personaje una vez, por ahí máximo 2 veces, no lo queremos, pero mire Petro, ¿cuántas veces hay ordeñando al Estado con sus candidaturas, supuestamente trabajando de senador, porque el solo hecho de ser segundo ya le da una curula al Senado, como pasó la vez pasada, que dijo inclusive que no la recibía, pero finalmente dijo que no la recibía porque estaba seguro que le iba a ganar a Duque, pero como no le ganó, dijo sí, la recibo, y sigue ahí ordeñándonos a nosotros, al pueblo, ganándose su sueldo de senador, pero paseando por todo el país y volviendo miércoles el país con su odio y su resentimiento. A Petro, en otra cosita donde le salió el tiro por la culata fue en la elección de su fórmula vicepresidencial. Como él es tan culto, entonces la otra cara de la moneda fue untarse de pueblo y llevar a la brutica de Francia Márquez. Pero a él le salió el tiro por la culata porque es que le salió demasiado bruta. Aparte de eso, creo yo, ¿no? Vuelvo y digo, es que no son las promesas, no son lo que dicen. Ni siquiera es porque ella es tan bruta para hablar, ni tan escasa de conocimiento para que hable tan maluco. No es nada de eso. Es algo igual o peor a lo de Petro. Es una persona que, no sé, en su carita transmite odio, resentimiento. Es una persona que inclusive de pronto ni siquiera puede ser una negrita vaciada. Puede que ya tenga formita, pero ella siente odio hacia la gente que tiene algo de plata, algo de dinero, a la gente que tiene empresa. Con respecto a la publicidad y los topes de los gastos, nunca esto se respeta. Simplemente que el uno está pendiente del otro, porque es que esta vaina de la política, de verdad que eso parecen unas viejas verduleras. Eso parece como si uno se fuera por allá para Corabastos en Bogotá, o para una plaza de mercado cualquiera. Eso es una vaina, de verdad, que esto, dicen que no había habido esta situación tan tirante que ha habido con estas elecciones, porque es que esto ya se volvió una vaina de chismes, de cuál es el que le saca al otro los trapos sucios, y que allá no hay corruptos y que así, y en todos los grupos hay corruptos, detrás de todos estos candidatos hay cualquier cantidad de corruptos. Por eso hay que analizar de pronto también un poquito la cuestión de las alianzas, porque es que cuando una persona llega hasta el punto de irse para una cárcel, a hacer alianzas y a prometer perdones sociales para unos presos que primero no han entregado la plata, y segundo viven como un pachá en la cárcel. Una persona con plata vive relajado en las cárceles de este país.
Entonces, ir allá a ofrecerles más sabiendo que en este país las penas son tan irrisorias y un preso paga esas vainas tan rápido que a uno les duele una muela y salen a disfrutar toda la plata que le robaron al Estado, porque como ni siquiera la entregan y les ponen por ahí fianzas que no se asemejan a la plata que se robaron. Por eso es que ser político es un negocio ni el berraco, porque llegan allá, roban, inclusive van con el riesgo de que finalmente de pronto los cogen, los ponen presos y salen a disfrutar de la plata que se robaron. A otra cosa a la que yo no le como mucho es a las encuestas. Las encuestas las vamos a ver es el 29 de mayo. Ahí sabemos realmente, porque es que las encuestas, estas encuestas dicen que el uno, estas encuestas dicen que el otro, porque cada una debe tener por ahí sus intereses. Cuando yo digo también de que hay que analizar bien a una persona y no a sus promesas, es que yo me pongo a pensar, mire, esto también es por experiencia de vida. Una persona cuando se echa un pase de perico, cuando llega y hace así, su gesto es hacer así, como para quitarse el polvito que le quedó por aquí en la nariz. Nosotros hemos visto, no sé, el que medio se informe, hemos visto no una sino varias veces a Petro borracho, no cansado, como dice la novia, el que se la pasa ahí con el celular grabando lo que parece la novia tóxica. Lo hemos visto varias veces en ebrio y en otras actitudes que, no sé, vuelvo y digo eso, de estar haciendo así, esa actitud del hombre, podría uno pensar que no solo es ebrio, sino que bajo el efecto de otras cositas. Se supone que cuando una persona está borracha, se supone, eso sí no me consta, pero lo he escuchado. Se supone que cuando una persona está ebria, borracha, y se echa su pasecito de perica, bloquea un poco la borrachera y lo hace estar un poquito más lúcido. No sé, eso lo dejo ahí nada más como para la duda. Por último, me quiero despedir de este en vivo diciendo lo siguiente. Yo escuché por ahí alguna vez a Petro diciendo que recibieran el billetico de 50 a la campaña de Fico y votaran por Petro. Lo mismo pasa con las campañas, con los candidatos de todas las clases. Todos tratan de comprar votos. Esta situación se da más en los pueblos pequeños. En los pueblos pequeños ya eso es como una cultura de vida. La cuestión de vender el voto y ese día tomarse uno las cervecitas y tal por la venta del voto. Y eso puede suceder, ¿no? Que alguien diga, le recibe el billetico de 50 al de la derecha y va y vota por el de la izquierda o viceversa porque todos compran votos. Y yo digo, bueno, hasta ahí, vaya y venga. Lo más berraco y que no tiene punto de comparación con este cuentico del billetico de 50, lo más berraco es en los pueblitos más pequeños todavía. Y que si uno suma todos los pueblitos pequeñitos, pues eso es una cantidad, son millones de votos, donde les dicen a todas las personas, no es con el billetico de 50, de pronto los invitan por ahí a un sancocho, a una empanada, no sé, o a un sándwich. Pero a las personas les dicen así de sencillo, con un voto que aparezca para Fico Gutiérrez venimos y acabamos hasta con el nido de la perra. Eso es otro cuento, eso es otro nivel. Por eso yo decía por ahí en algunos comentarios que al pacto de la picota no le convenía que se llevaran a este señor Otoniel extraditado para los Estados Unidos. No por el cuento de la verdad ni nada, sino porque este señor tenía un poder ni el berraco y este señor podía presionar para que votaran por Petro y aparte de eso este señor obviamente iba a recibir su promesa de que iba a ser candidato seguramente número 1 para el tal perdón social
y también por la capacidad económica de él. Porque es que hay una cosa que es como más fuerte que las propuestas que hacen en campaña, en todas las tarimas a nivel nacional, e incluso lo que yo digo, el análisis que uno pueda tener de esta persona, como tal, esto se mueve es con plata, comprando votos, moviendo gente para presionar, para amenazar, como lo están haciendo en estos momentos en las regiones más alejadas del país. Estamos a una semana. Yo todavía no pierdo la esperanza de que el 29 de mayo los colombianos tomemos la decisión correcta. Esperemos a ver qué pasa.